Bueno, se vincula con el contexto del derecho de familia, que en los últimos tiempos ha tenido bastante desarrollo debido principalmente a los cambios sociales que han existido en nuestro país, ¿no? Entonces, para nadie es un secreto que la realidad familiar ha cambiado. El gran detalle está que tenemos un sistema normativo tan tan complejo que hacemos mención al Código del Niño y Adolescente, pero debemos tener en cuenta que esta norma ha sido aprobada y promulgada hace 23 años. Hace 23 años el mundo y el país vivían en otro contexto. Y las sucesivas reformas que se han dado evidentemente han cambiado el panorama de nuestro objeto de estudio, del Sistema Nacional de Atención Integral. Tanto es así que, por ejemplo, ya no existe el PROMODE. Acuérdense, ya se modificó y ahora es el Ministerio de la Mujer. Entonces, esto es muy importante porque lamentablemente volvemos a reiterar una constante en nuestra realidad nacional, que es lamentablemente el desarrollar sistemas normativos simbólicos, normas que no tienen un sentido objetivo, una materialización efectiva, normas que quedan en el ámbito de la literalidad de su contenido sin una mayor proyección en su ejecución. La realidad del país nos permite entonces detallar estas condiciones y para eso permítame comenzar nuestra clase indicando todos los temas del derecho de familia, todos los temas han ido cambiando. Señores, comencemos a explicarles esto entonces solamente para que puedan tener un efecto inicial. ¿Correcto? Cuando nosotros comenzamos a analizar, por ejemplo, la legislación en familia, en derecho de familia, no tomamos en cuenta, ¿qué cosa? Que hoy por hoy, literal, el contexto normativo, el contexto social, obliga a trabajar, ¿qué cosa? Con el derecho internacional. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que hoy por hoy vamos a tener muchísima jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué cosa? Que delimita derechos a favor de niños, niñas y adolescentes y determina obligaciones a los estados, ¿correcto? Esta es una realidad material que nadie la va a poder cuestionar porque en esencia esto es real. Entonces acá vamos a tener el derecho internacional y derecho convencional, ¿correcto? Vamos a tener también una visión dentro del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho constitucional, recuérdense, señores, tenemos que observar, se debe evaluar la relación de la persona en varios niveles, ¿correcto? En varios niveles. ¿Por qué? Porque en estas condiciones, por ejemplo, están qué cosa? Sujetos de derecho, personas con alguna vulnerabilidad, que son elementos distintos. Tenemos que tomar en cuenta el contexto de nuestra sociedad y las obligaciones del Estado a través de servicios públicos y qué cosa, políticas públicas. Esto ya no se puede eludir. Y en este contexto, tenemos que tomar en cuenta el derecho civil y derecho procesal civil. Principalmente, ¿por qué? Porque el conflicto familiar se ha limitado al contexto procesal civil, donde se analizan, ¿qué cosa? Conflictos de derechos y conflictos de intereses, conforme el artículo cuarto, título preliminar del Código Civil, y artículo 6, título preliminar del Código Procesal Civil. ¿Correcto?
esto tiene muchísimo que ver con el contexto de lo que es legitimidad para orar, de lo que es interés para orar. Y no se puede atender estos elementos porque, lamentablemente, señores, tenemos una perspectiva subjetiva, un contexto dinámico de las relaciones familiares, y por eso es que los órganos judiciales no logran entender y comprender la dinámica en la que actúan de forma violenta las partes procesales, que no incluyen a niños, ancianos, personas en situación de vulnerabilidad, porque la ley no los ha incluido, ¿correcto? Tampoco se analiza el contexto del derecho probatorio. Esencialmente, ¿por qué? Porque las pericias son muy limitadas tanto en el objeto de su evaluación, porque hay poquísimo personal, como también en el ámbito de su sustentación. Y ese es un gran problema. Lima, por ejemplo, Corte Superior de Lima, Palacio, no es Palacio, es edificio Vargas Alzamora, recibe al año 500.000 de expedientes en el ámbito del derecho de familia, con elementos vinculados, nuevos casos, 500.000. En total reciben 2 millones de expedientes que se van tramitando en diferentes instancias y en diferentes especialidades. 2 millones y 500.000 en el caso específico del derecho de familia. Y viene la gran cuestión. ¿Cómo es que entonces los jueces analizan los elementos probatorios y sustentan, por ejemplo, sin ningún tipo de criterio, visitas, tenencia, alimentos? Si ustedes revisan las resoluciones judiciales, se van a dar cuenta que estos elementos no forman parte de la realidad judicial de nuestro país. Es sumamente complicado litigar cuando el propio sistema judicial no guarda relación con elementos argumentativos, con elementos técnicos, con elementos probatorios. Y eso se puede reflejar sobre todo en el contexto del derecho penal. Señores, lamentablemente las jurisdicciones son paralelas. ¿Y esto qué es lo que está provocando? Está provocando una serie de condiciones sobre las cuales va a ser difícil analizar el contexto familiar en crisis, en particular si se trata a favor de niños, niñas y adolescentes. Este es el panorama. Por eso, cuando veo la masividad en el ámbito del desarrollo de exposiciones, me sorprende la cantidad de cosas que no tienen sentido y que no logran sustentar más que la lectura de la ley. No hay una investigación, no hay un sustento técnico. Señores, hace muy poco cayeron ya muchísimos investigadores supuestamente que compraban artículos, ¿correcto? A países como la India, como China, como Pakistán, países que evidentemente eh, eh, nosotros como país no tenemos ningún tipo de vinculación, ¿correcto? Y sobre todo en temas de salud. Y una persona que es pedagoga, profesora, no puede ver temas de salud, pues, porque es irreal. Y lamentablemente la masividad en el acceso a información en temas de derecho de familia está provocando una situación igual. Cualquiera expone y está generando una mala información, ¿correcto? No estoy negando la posibilidad de que muchísimos jóvenes puedan exponer, participar, desarrollarse, pero tienen que hacerlo conforme unas reglas objetivas en lo académico y en lo profesional. No puede ser posible que la mayoría de los que se dedican a dar estas charlas tengan por principal objetivo, ¿qué cosa? Conseguir clientes. El contexto académico es totalmente diferente al concepto de lucro. Y por eso les pido, por favor, tengan mucho cuidado en su proceso de formación, porque no todo el mundo conoce el verdadero contenido de las relaciones familiares.
Estos son los libros que he publicado vinculados al contexto del derecho de familia. Quien les habla ha participado como amicus curiae en la Corte Suprema en un pleno jurisdiccional en el año 2021, ¿correcto? Y como nos toca desarrollar el contexto del sistema nacional integral, no lo vamos a poder desarrollar si es que no sabemos dónde nos ubicamos. Y para poder ubicarnos, necesitamos entender que ha habido una evolución literal del desarrollo de los derechos de los niños y adolescentes. En particular porque para 1989 solamente se trataba de derechos de niños. Niño en un sentido castellano, como término lingüístico, que aglutina a niñas y adolescentes. Hoy por hoy se suele enfatizar niño, niña y adolescente, pero en realidad el término neutro es niño, ¿correcto? Por eso es que ahí salió. Y esto debido principalmente a una traducción del inglés, donde la referencia es al término child, que está vinculado principalmente al ámbito de toda la población menor de edad, que por eso se denomina entonces niños, ¿correcto? Esta convención entonces se desarrolla para 1989, pero permite ubicar un punto cúspide en el desarrollo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Desde cuándo provino la necesidad de evaluar los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Señores, les parecerá increíble, pero los primeros antecedentes han estado ¿dónde? En la primera revolución industrial, ¿correcto? ¿Y por qué se han tenido que analizar en la primera revolución industrial en Inglaterra? Porque los niños trabajaban igual que los adultos. Y ahí, evidentemente, las situaciones de penurias, las situaciones de alta exigencia en lo laboral, en minas, sobre todo en carbón, en trabajos agrícolas durante todo el día, en trabajos metalmecánicos, con todo lo que en ese momento era qué cosa, respirar oxígeno contaminado y peor aún, ningún tipo de protección de la salud, los niños trabajaban. Y estamos hablando de niños desde los 8 años hasta los 17, 18 años. Para los niños en esa época, estamos hablando de fines del siglo XVIII, era absolutamente normal trabajar, ¿correcto? No había esa perspectiva de que el niño era el futuro de la sociedad. ¿Por qué? Porque literalmente el contexto de la sociedad tenía que ser productivo. Y una persona comenzaba a trabajar a temprana edad. Más a los 18 años ya era una persona adulta en el término cabal del en el término cabal. ¿Y eso qué implicaba? Los 18, 19, 20 años ya eran casados, ya tenían familia. La esperanza de vida no pasaba los 45, 50 años. Entonces, cuando ya se toma en cuenta el contexto de que los niños no pueden ser iguales a los adultos, sobre todo en el contexto laboral, comienzan a surgir planteamientos para evaluar y regular sus derechos de una manera mucho más uniforme y progresiva. Los países escandinavos fueron los primeros, correcto, pero los países europeos no necesariamente regulaban estos derechos. Por una razón muy simple, por la productividad, ¿correcto? La economía del país estaba sujeta a quienes eran mano de obra y no se podía dividir a la población en cuestiones de mayoría y minoría de edad, porque eso afectaba el contexto productivo económico. Por ello, ya en el siglo XIX se comienza a generar una perspectiva de entender de mejor manera la perspectiva de los niños. Recuérdese que cuando comenzaron las guerras mundiales, 1914, 1938, la primera y la segunda, la mayor parte de la población que fue a las guerras era infantil, ¿correcto? En la última etapa de la guerra, los alemanes utilizaban a niños entre los 8 años a los 14 años.
Estamos hablando de infantes, ¿correcto? Los ingleses igualmente dispusieron de muchísimas tropas de niños. Los únicos que no tuvieron niños en combate fueron los norteamericanos. Pero un momento, los norteamericanos conocen el concepto de la adultez a los 21 años. A los 21 años, una persona es adulta. Con lo cual, desde los 16 años, ya hacía proscripción militar y los destinaban a la guerra. ¿Correcto? Entonces surge toda esta necesidad de poder evaluar. ¿Y por qué? Porque comienza a generarse un estudio mucho más activo, mucho más pormenorizado de por qué es que los niños no habían sido tomados en cuenta en el ámbito de sus derechos y se comienza a estudiar. En la Edad Antigua, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Roma, los niños no tenían derechos. Los niños eran parte de la esfera privada de los progenitores. Por eso que los padres ya inclusive tenían un criterio de edad y de sexualidad muy diferente a lo que vivimos en la actualidad. Para los romanos, una núbil, una niña de 12 a 14 años, ya pasaba de la infancia a la adultez con su periodo menstruación. Y un joven, correcto, un núbil, pasaba a tener, ¿qué cosa? 16 años. Estos jóvenes se casaban, los casaban sus paterfamilies, y automáticamente el casado iba a un periodo de 5 años a la guerra. 5 años de servicio militar obligatorio. Entonces, los niños nunca fueron considerados como sujetos de derechos, ¿correcto? Tan es así que, por ejemplo, en Grecia, ¿correcto? Solamente se podía entender el concepto de la educación en algunas polis, evidentemente en estas Atenas, ¿correcto? Pero en las demás no. Es más, recuerden el contexto histórico de los espartanos. A los niños no los consideraban en ningún tipo de consideración, ¿correcto? Hasta que lleguen a ser adultos. En la Edad Media, nuevamente ocurre ese tipo de condiciones. Y ahí es donde surge el valor moral, el valor sexual, el valor religioso de la sexualidad. Y ahí es donde se aplica el concepto del desarrollo de la inocencia, ¿correcto? Por eso es que va a ser sumamente importante desarrollar estos elementos. Muy bien. Sobre esta base, entonces, ya en la edad moderna, ¿correcto? Cuando ya existe una idea de globalización provocada por la conquista, por el descubrimiento de América, ¿correcto? Ya se comienza a generar una evaluación no solamente de los derechos de los niños, sino del derecho de los indígenas. Recordemos para esto que en la Junta de Valladolid a los indígenas se les consideraba personas. Tan es así que, por ejemplo, en España se consideraban que los indígenas no eran personas, eran seres vinculados a la naturaleza. Bartolomé de las Casas sustentó la condición de humanidad de los indígenas y la reina Isabel Católica determinó justamente que sus vasallos, los indígenas, eran personas, ¿correcto? Es cierto, hubo abuso, hubo todo lo malo que pueden existir, sí. Recuerdan que en esas épocas un viaje de España hacia América tomaba años. Así que no estamos hablando de una situación que se pudiera solucionar. Tienen que ver también el contexto temporal. ¿Correcto? Sobre esta base, entonces, los niños tampoco fueron considerados. Eran parte de la esfera familiar y normalmente estaban vinculados a un contexto productivo complementario en la familia. Ya en la edad contemporánea, es que con el proceso de industrialización, ¿correcto?
Pero en este contexto con la industrialización, ya comenzamos a evaluar qué cosa, que los niños no pueden tener el mismo criterio de qué cosa, equivalencia de obligaciones con respecto a los adultos. Y esto fue objetivo porque a los niños se les pagaba la mitad de lo que trabajó un adulto, a pesar de que a los niños se les producía el mismo nivel de productividad. ¿Correcto? Con la Revolución Francesa cambia esta perspectiva y a los niños ya se les asumen como objeto de tutela. Y eso prosperó hasta nuestro país hasta el año 2000. Antes de la promulgación del Código del Niño y Adolescente, nosotros teníamos la tendencia ideológica de que los niños eran objeto de tutela. ¿Por qué? Porque eran personas sin capacidad de goce. Podían tener capacidad relativa, podían tener cierto nivel de capacidad, pero evidentemente esto en lo político y en lo civil no era válido. ¿Correcto? Entonces, en este contexto comenzamos a evaluar el desarrollo ya formal, entonces, de una serie de documentos de carácter internacional y comenzamos entonces a evaluar el desarrollo de los derechos humanos. ¿Correcto? Ya tenemos los derechos humanos post Segunda Guerra Mundial, 1948, con la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, 1966 con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1969 con la Convención Americana, 1979 con el CEDAW, ¿correcto? Y en esta perspectiva entonces comenzamos a estudiar una serie de elementos que van identificando la titularidad de derechos, ¿correcto? Estas generaciones de derechos en realidad no involucran una tipología o una categorización. En realidad es un esquema pedagógico principalmente vinculado a la fecha de promulgación de algunos convenios o tratados para poder identificar algunos. Por eso es que la primera generación de derechos humanos está vinculada al ámbito civil y político, ¿correcto? La segunda generación de derechos está vinculada al ámbito social, al ámbito colectivo. Y finalmente tenemos un contexto de derechos a nivel difuso, estamos, pero esto es provocado por Karel Basak principalmente para poder identificar su desarrollo. Sobre esta base, entonces tenemos que tomar en cuenta qué cosa, que todos los derechos humanos tienen la misma categoría, que tienen el mismo valor. ¿Y por qué? Porque se debe entender que estos son progresivos, interdependientes, vinculantes, inexigibles, ¿correcto? No se pueden derogar. Y una serie de características que van formando un concepto liberal en el ámbito de la asignación de derechos. ¿Por qué es importante detallar esto? Porque el concepto de sujeto de derechos recién comienza a perfilarse. Antes no existía esa categoría, ¿correcto? No existía la categoría de sujeto de derechos y por eso es que ya comenzamos a evaluar una perspectiva mucho más idónea cuando en la época contemporánea comenzamos a observar que a nivel de derechos humanos se comienza a visualizar la necesidad de identificar que no todos los individuos de una comunidad van a tener las mismas perspectivas de desarrollo de sus derechos o tutela de sus derechos o eventualmente la exigibilidad de sus derechos frente al Estado. Y por una razón muy sencilla, ¿correcto? Porque no todos van a tener estas mismas condiciones, ¿correcto? Sobre esta base, sobre esta base, entonces lo importante es que se comienza a observar que en la sociedad este concepto igualitario, este concepto uniforme, este concepto de que el hombre como sujeto de derechos no era el único. Y comienzan a generarse teorías sociológicas para definir mayorías y minorías. El primero de ellos es Wilkin Lika, un canadiense, que en los años 80 comienza a decir, señores, en el contexto de las sociedades se observan el contexto multicultural donde diferentes poblaciones no tienen el mismo perfil que los grupos sociales dominantes y esto termina por provocar qué cosa, una condición negativa o limitada. Y eso es correcto.
Surge entonces en esa perspectiva la evaluación de varones con mujeres, de adultos con respecto de niños, de adultos con respecto de personas de tercera edad, de personas LGTB, que ahí comienzan a surgir, de personas migrantes, de personas indígenas y finalmente de niños. ¿Por qué los niños entraron después? Porque principalmente los adultos defendían sus intereses y posiciones. Y los adultos nunca perciben ser parte de la población infantil. Esa es la razón por la cual los derechos del niño y adolescente se desarrollaron posteriormente. Por eso, por ejemplo, en 1979 surge el CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, ¿correcto? El convenio OIT 169 surge en la perspectiva de 1989, el mismo año en el que se desarrolla la Convención de Derechos del Niño y la Convención de Personas con Discapacidad, se promulga en el año 2004, entra en vigencia 2006 y comienza a ser masiva en el año 2008. Entonces comenzamos a observar una serie de condiciones y por eso es que viene el desarrollo de los derechos del niño como convención y comenzamos a observar que hay una graduación para poder entender cómo, a nivel de derecho internacional, comienza a evaluarse la perspectiva de que los niños son sujetos de derechos. Sobre esa base, entonces, se genera un catálogo. Y un catálogo que lo vamos a dividir en tres niveles, principalmente porque va a haber, ¿qué cosa? Contextos bastante específicos que nos van a permitir, ¿qué cosa? Detallar algunas condiciones. Como por ejemplo, correcto, lo vamos a dividir en tres niveles. El primero de ellos son derechos en el ámbito, ¿qué cosa? A nivel de persona. Recuerda que los niños siguen siendo personas, ¿correcto? Y como niños tienen derecho a gozar su edad, a crecer en libertad, a tener una identidad. ¿Recuerdan el caso Morán? Nunca entendí por qué el Tribunal Constitucional demoró tanto para aplicar un artículo tan sencillo a nivel de Convención de Derechos del Niño. Nunca entendí. Peor aún, el TC se hizo muchísimos problemas internos, principalmente porque hay un magistrado que, bueno, tiene sus propios intereses y está cumpliendo favores, correcto, pero con una idea totalmente equivocada, ¿no? Que ni siquiera tomó en cuenta que existe un caso, un antecedente, para exactamente lo mismo, identidad y nacionalidad, que es el caso Baru Sipcher contra Perú del año 2001. Tiene derecho a no ser maltratado, correcto. Recuérdense que en nuestro país tenemos una ley explícita que prohíbe los castigos físicos de los padres a sus hijos. Tenemos derechos vinculados en el ámbito social, como por ejemplo formar parte de una familia. Y este concepto de familia no es entendido en términos, ¿qué cosa? De familia monoparental o eventualmente familia nuclear o familia matrimonial. No, está entendida en una real dimensión familiar. ¿Por qué? Porque en la actualidad, en el Perú, debido, por ejemplo, a la promulgación de normas que han modificado el Código del Niño y Adolescente, tenemos una condición muy positiva que se denomina acogimiento familiar. Y si los padres han muerto y un niño se encuentra en una situación de orfandad o de indefensión real, es posible que antes de que ingrese a un centro de acogimiento del Estado, INAVIS, por ejemplo, pase directamente a la familia extendida o a la familia amplia de ese niño, con los abuelos, con los tíos. Y esto es sumamente positivo. ¿Por qué? Porque entiende esa perspectiva dinámica de la familia, sobre todo en el ámbito local, ¿correcto? A recibir cuidados especiales. No es lo mismo criar a un infante, a un recién nacido, a un niño, a un adolescente, ¿correcto? Les doy un simple ejemplo. El consumo de la leche puede ser inclusive negativo en la formación de un niño
cuando, por ejemplo, no se descubre que este niño es intolerante a la lactosa y se le está haciendo daño. Cuántos padres saben de esta situación? Entonces no se les puede dar ningún tipo de alimento como si fueran, ¿qué cosa? Estómagos adultos. Es imposible, ¿correcto? Y eso en la actualidad inclusive se vincula con el contexto del buen cuidado, de la diligencia en el cuidado de la parentalidad, principalmente para evitar los contextos de bulimia, anorexia. Son esos cuidados, ¿correcto? De los que estamos hablando. A vivir en una familia. Y cuando hablamos de vivir en una familia, no estamos haciendo referencia nuevamente a una condición excluyente. Hoy por hoy, un padre que no se ha casado con la mamá puede criar a sus hijos sin ningún tipo de inconvenientes y eso es absolutamente válido. A recibir alimentación y la alimentación no necesariamente entendida como una remuneración a favor del otro progenitor que administra los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos, según Tribunal Constitucional, se pueden brindar, ¿qué cosa? En forma directa. ¿Por qué? Porque evidentemente en muchas condiciones no se puede cubrir la pensión alimenticia en términos financieros, económicos, monetarios. ¿Correcto? Esto es lo que se tiene que tomar en cuenta. El gran problema es que estos niveles de evaluaciones suelen generar muchísimas condiciones negativas. Y finalmente vemos unas condiciones vinculadas al Estado. ¿Por qué es importante desarrollar esto? Porque cuando analicemos el Sistema Nacional Integrado de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, acá es donde vamos a darnos cuenta que ninguno de estos derechos está vinculado con lo que vamos a desarrollar en la parte final. Ninguno. Y se van a dar cuenta que el contenido del libro segundo del Código de Niños y Adolescentes no tiene políticas explícitas en el ámbito de la salud, de la educación, de la protección y socorro y de no ser discriminado en los niños. No existe estos elementos. Hay pues un vacío en el ámbito de la regulación de factores que no suelen ser conocidos y que nos permiten desarrollar. Bueno, esto ya lo habíamos detallado, ¿correcto? Muy bien. Y vamos a pasar entonces. Si todo eso que está en el contexto internacional en la Convención de Derechos del Niño, el Perú, desde 1989 hasta el año 2000, demoró 11 años en promulgar una norma específica a favor de los niños, ¿correcto? Les podrá parecer trivial, pero señores, quienes hablan ha estudiado estos elementos y los legisladores no querían aprobar un código de niños y adolescentes. Consideraban que los niños forman parte de la esfera íntima y privada de los padres. Por eso es que cuando ustedes revisan el Código Civil, en 1984 hasta el año 2000, se van a dar cuenta que la patria potestad era solo de la madre, no eran de los dos. Y cuando había separación, aún en casos donde la madre es la que provocó la separación, la tenencia, porque era el desarrollo de la patria potestad, la tenía la mamá. Eso se modificó recién en el 2000, cuando se hizo la diferencia entre patria potestad y tenencia. La patria potestad, atributo de los dos progenitores, y la tenencia, atributo de uno solo. Y eso se modificó en el año 2008, cuando se promulgó, ¿qué cosa? La tenencia compartida, que en el año 2022 se reformuló para ponerla como primer elemento de evaluación. ¿Correcto? Muy bien. Perdón. Sobre esta base, entonces, cuando analizamos nuestro sistema jurídico, ¿por qué va a ser importante detallarlo? Porque, señores, todo sistema jurídico en el mundo hay tres: romano germánico canónico francés, es el que nosotros aplicamos, el sistema del common law y el sistema consuetudinario, ¿qué cosa? Indio, ¿correcto? China utiliza mitad common law, mitad romano germánico. África, mitad, mitad. El mundo musulmán utiliza el Corán, que es otro sistema, pero yo no lo considero jurídico porque en realidad es más religioso.
¿correcto? Está vinculado más que todo a faltas morales. Hay delitos, sí, pero prima lo moral, no lo jurídico. Entonces, los sistemas jurídicos tienen por esencia dos elementos. Son entes orgánicos. Y al ser orgánicos, ¿qué significa? Buscan superar las limitaciones o condiciones negativas que puedan tener. ¿Y cuáles son las condiciones negativas que puede tener cualquier sistema jurídico? Son dos. El primero de ellos se denominan antinomias jurídicas. ¿Qué cosas son? Contradicciones. Norma a nivel legal, norma a nivel constitucional, hay una contradicción. ¿Correcto? Eso, por ejemplo, permite detallar, acaban de aprobar en el Congreso la eliminación del matrimonio infantil. Comenzando que eso ya de por sí el título es incorrecto. ¿Estamos? Por una razón muy simple. Existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe doctrina, existe normatividad civil que a los niños desde los 16 años se les dan capacidades, ¿qué cosa? De desarrollo de autonomía sexual. No estoy diciendo que tengan libertad sexual, estoy diciendo autonomía sexual. Y que involucra entre los diferentes elementos la posibilidad de tener una pareja, un enamoradito, una enamoradita, un noviecito, noviecita, ¿correcto? No estoy diciendo que pueden tener libertad sexual y que pueden tener intimidad como quieran como adultos, no. Estoy diciendo que eso forma parte del desarrollo que normalmente se vincula al contexto de progreso de la personalidad, porque está creciendo. Es más, hasta hace muy poco, el Código Civil peruano permitía que los matrimonios entre personas menores de edad sea desde los 14 años para las mujeres. ¿Por qué? Porque en zonas andinas y en zonas amazónicas, en muchísimos pueblos indígenas, a los 14 años una niña ya es considerada adulta. Y no es que se le case con un varón de 45 años, 57 años, no, se le vincula con un joven más o menos de su edad. ¿Por qué? Evidentemente el contexto productivo es totalmente distinto a lo que vivimos en el ámbito urbano. Y si el Código Civil les da esas facultades, viene ahora un tremendo mamarracho jurídico de prohibir el matrimonio infantil. El término de por sí está mal, porque los niños no se pueden casar. Pero adivinen, si ustedes buscan en estadísticas de Reniec comienza a considerar que las niñas desde los 12 años se pueden casar, para que vean el nivel de mentalidad de la ideología de género que literal está perjudicando el desarrollo natural de los menores, ¿correcto? Los niños sí se pueden casar tomando en cuenta su contexto cultural. En el mundo urbano, una niña de 16 años no necesariamente tiene que casarse, ¿correcto? Eventualmente, hoy por hoy, ya se ha descubierto y se detalla qué cosa, que tienen hijos. Por eso es que la ley en el año 2018 les permitió a los adolescentes con hijos tener capacidad como adultos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ejercer en ese momento, antes de la reforma, ¿qué cosa? A través de sus progenitores, los abuelos del niño, las acciones legales en la defensa de derechos de alimentos o de identidad a favor de la nueva criatura. Por eso es que no se entiende el verdadero esquema de desarrollo de nuestro sistema jurídico cuando tenemos unos congresistas que no saben absolutamente nada. El nivel de ignorancia de los congresistas es absolutamente limitado pobre, ¿correcto? Peor aún, hay un congresista Balcázar de Chiclayo que dice que los profesores y los alumnos pueden tener intimidad sexual y no pasa nada. ¿Ya? Este profesor debe haber sido un pedófilo de primera, pero lamentablemente eso es lo que hay, ¿correcto? Y el segundo problema, ¿cuál es? Lagunas jurídicas. ¿Por qué? Porque la sociedad va evolucionando en el tiempo. Y este contexto de evolución
es materialmente vinculado al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de nuevas condiciones sociales, al desarrollo de nuevos parámetros culturales, morales, sexuales, ¿correcto? Ya no es posible pensar que a partir del 2000, 2010, 2020, tengamos una sociedad como si estuviéramos en 1984. Si ustedes revisan, la mayoría de los autores de Derecho de Familia insisten en que estamos en 1984. No toman en cuenta ningún desarrollo novedoso. Y ese es un factor absolutamente negativo, ¿correcto? Nos permite entonces detallar un defecto sumamente grave en nuestra realidad material como país, como sociedad. ¿Y por qué entonces tenemos que desarrollar lagunas jurídicas y antinomias jurídicas? Porque las antinomias se desarrollan y se resuelven, por ejemplo, principio de convencionalidad, principio de constitucionalidad, principio de legalidad, principio de taxatividad. Y la laguna jurídica se va desarrollando principalmente con la jurisprudencia, porque ahí se desarrolla el activismo judicial, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como sistema jurídico? Constitución, los tratados internacionales, toda la legislación vinculada al ámbito de niños, niñas y adolescentes, ¿correcto? Que no está limitado al código de niños y adolescentes. No, código civil, código penal, código procesal civil, código procesal penal, leyes especiales. ¿Por qué? Porque si excluimos una de estas normas, podríamos generar un resultado negativo. Peor aún, cuando analizamos el Sistema Nacional de Protección, que no tiene sentido, porque son normas líricas, son normas simbólicas que no tienen un efecto práctico. ¿Y esto por qué? Porque cuando ya relacionamos con niños, tenemos que tener en cuenta qué cosa, que vamos a tener diferentes tipos de acción, ¿correcto? Por ejemplo, a nivel de políticas, vamos a ver políticas de gobierno, políticas públicas, políticas de Estado. Y en el ámbito de nuestra Constitución, que son las que definen las políticas de Estado, señores, solo tenemos el artículo cuarto y el artículo 6 en el ámbito de la progenie, en el ámbito de los niños, niñas y adolescentes, ¿correcto? No hay más. Las demás normas están en vinculación con el contexto de familia, pero a nivel de niños, solamente los artículos 4 y 6, ¿correcto? Esto también nos permite decir, ¿qué cosa? Que en el ámbito administrativo general vamos a tener determinadas obligaciones. Claro que sí, pero yo les pregunto, cuando ustedes van a un proceso judicial en cualquier materia, en el ámbito familiar, viene el gran detalle. Al niño lo tratan conforme a su propia naturaleza. Al niño le valoran el contexto de su desarrollo psicológico. No. Y no es porque el juez sea una persona negligente o una persona mala. No. Pero es que tenemos que ser conscientes. Desde el año 2014, el Poder Judicial tiene la mayor carga procesal en conflictos familiares. Y estamos hablando de expedientes que van en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito constitucional, que van en el ámbito familiar. Todos los conflictos que vemos a nivel de relaciones familiares constituyen la mayor sobrecarga procesal. Es más, tenemos más casos de alimentos que procesos vinculados al ámbito de corrupción de Estado. Ya, con esa cifra te estoy diciendo que tú tienes un contexto que el Consejo Ejecutivo nunca ha valorado. ¿Por qué? Porque el 4% de los jueces, el 4% de los jueces en el país son especializados en familia. Y los que trabajan en todos estos expedientes no pasan de ser el 8%. Señores, estamos hablando de un número ínfimo, que peor aún, debido, a la, debido al pleno jurisdiccional penal del año 2019, muchos de los juzgados de familia se están trasladando a juzgados de violencia. Entonces, ¿quién va a resolver estos casos? Hay una negligencia total. Y peor aún, el 4% de los magistrados resuelve
la mayor carga procesal del país. En cambio, en el contexto penal, donde están casi el 60% de jueces del país, resuelven un tercio de la carga procesal. ¿Ven? Este es un error del sistema, no de la ley, ¿correcto? Porque el sistema tiene la posibilidad de qué cosa, de redistribuir los órganos jurisdiccionales, y no lo hace. Por eso es que cuestionamos el sistema integral, ¿correcto? Y esto entonces lo vamos a mencionar con las obligaciones internacionales cuando vemos qué cosa. La Convención Americana que detalla la posibilidad de hacer qué cosa. Informes a favor de poblaciones vulnerables, en particular de niños y de mujeres. Puede plantear qué cosa, medidas cautelares y provisionales, como también puede ser visitas al país para efectos de qué cosa, detallar alguna situación y referencia material. ¿Correcto? Eventualmente en este tipo de situaciones, lo que tenemos que entender, ¿qué cosa es? Que vamos a generar una perspectiva de vinculación de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para el caso de niños, hay muchísimos. Estamos, por ejemplo, en el caso Hellman contra Uruguay, que, por ejemplo, nunca se aplicó en el caso Morán. ¿Correcto? Tenemos el caso Octavio Murillo y otros que tampoco se tomó en cuenta en el caso Morán, el caso Atala Rifo e hijas, el caso Fornerón e hijas, el caso Pacheco Tineo, el caso Ramírez Escobar y otro contra Guatemala. Y estoy hablando de los casos más emblemáticos, porque está Campo Algodonero, porque está los niños de poricultorio contra Paraguay, etcétera. Hay muchísimos casos a nivel de fallos en el ámbito de la especialidad de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando ya se promulga la Convención de Derechos del Niño, ya surge una obligación. Y este cambio de paradigmas a nivel de doctrina internacional permite generar el cambio de objeto de tutela de los niños a sujetos de derecho. Esa perspectiva entonces va a ser tan significativa que comenzamos a cambiar algunas premisas. Ya no vamos a decir menores, vamos a hablar de niños y adolescentes. Luego surge el concepto de niñas, ¿correcto? Cambiamos el término de objeto de protección a sujeto de derecho, ¿correcto? Variamos la perspectiva de que el niño no opina y los niños y adolescentes tienen una posibilidad de expresarse en el ámbito judicial. Y les comento un detalle. Eso no significa una prueba testimonial ni tampoco es un elemento probatorio. Por favor, muchos abogados he visto que cuando exponen estos temas dicen, no, si el niño ya habló, eso es vinculante. Y eso es mentira. Eso no han tomado en cuenta qué cosa, que el Código de Niño y Adolescente se complementa con la legislación procesal civil. Y en ninguna parte del Código Procesal Civil se detalla que una exposición directa de una parte que está afectada en un conflicto familiar que se expone en un expediente incide en el resultado. No hay ninguna norma que te diga que el niño habla, participa, es escuchado y que incide en el resultado judicial. Eso es un error. No hay esa premisa, ¿correcto? Lo que sí se toma en cuenta es que esa opinión es valorada. Por ejemplo, si el juez toma en cuenta que el niño está declarando una realidad que, por ejemplo, las partes no han expuesto, evidentemente lo que tiene que hacer, ¿qué cosa es? La actuación de pruebas de oficio. ¿Y para qué? Para poder demostrar la realidad formal, porque de lo contrario podría, ¿qué cosa? Afectar literalmente, ¿qué cosa? El contexto de una familia que ya está en crisis, ¿correcto? Que ya está en crisis. Por eso es que normalmente cuando vemos la perspectiva de sujeto de derechos, la tenemos que vincular con el contexto de la dignidad de la persona humana, con el contexto de los derechos fundamentales, con el contexto de los derechos naturales. Y esa visión evidentemente se relaciona con el resto de los artículos de la Constitución en la parte inicial. Artículo 6, artículo 7 al 23, salteando respecto de derechos de naturaleza social, el artículo número 30, cuando finaliza la condición de minoridad, y el artículo 53, que es aplicable a toda persona. ¿Correcto? Sobre esta base, entonces,
Cuando ya nos centramos en el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente, y yendo a nuestra parte final, ¿correcto? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que no podemos hacer esa interpretación sin vincular el Código Civil, el Código Procesal Civil y el resto del Código de Niño y Adolescente. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay premisas que van a ser reguladas por otros cuerpos normativos. ¿Correcto? Y se tiene que tomar en cuenta esto, sobre todo, por ejemplo, que en el ámbito del sistema integral de protección se puede ver el contexto laboral de los niños. Por ejemplo, a nivel de niños campesinos, y que pueden trabajar desde los 15 años. Pero hay un detalle, los niños campesinos no trabajan todo el año como campesinos, solamente es jornadas. Algo que, por ejemplo, muchísimos expositores, yo lo he visto, que son críticos porque dicen que les afecta su desarrollo integral, cuando en esencia estos niños forman parte de familias de agricultores. Por lo tanto, no hay ningún tipo de afectación porque desarrollan lo que la familia ejecuta. Y las cosechas, señores, no son todos los años, no son todos los días, son periodos muy específicos. Máximo se dan 2 veces al año, ¿correcto? Si es que las condiciones son buenas. Máximo, lo ordinario es una sola vez. Y es más, por ejemplo, en países como Europa y en países como Estados Unidos, los periodos escolares no inician en marzo, abril como nosotros. Ellos inician en septiembre para coincidir con el periodo, ¿qué cosa? Agrícola. Para que vean cómo es que en nuestro país se quiere aplicar normas sin tomar en cuenta el contexto de nuestra realidad. ¿Y esto por qué? Porque hasta el año 2000 lamentablemente nuestro legislador pensaba que las normas solo valían para el ámbito de las ciudades. Pasando a las ciudades ya era una cuestión, ¿qué cosa? De pluralismo, de que cada comunidad aplicaba sus normas conforme a su tradición y su criterio, lo cual es un error, ¿correcto? Esto también cambia con el contexto penal. Y hay un elemento muy importante, por ejemplo, si ustedes revisan en el Código Penal todos los delitos contra la familia, de los 8 delitos que se detallan, ninguno en la actualidad es válido para generar una condena. Ninguno. Por ejemplo, ¿conocen algún caso que se haya condenado a una bigamia? ¿Conocen algún caso de una mamá que haya imputado la paternidad de un hijo que haya ido preso? ¿Conocen alguna mujer que se ha hecho autoaborto que haya ido presa? ¿Conocen una persona que eventualmente indujo a fuga? Ese delito no se puede expresar en un proceso penal porque ese delito estaba en vinculación directa con la seducción y la seducción se derogó en el año 2008. ¿Correcto? Entonces hay una serie de elementos de contradicción que prácticamente, por eso les digo, no se fíen de cualquier expositor. Lamentablemente, los profesionales en el ámbito civil familia no conocen el contexto penal ni conocen el contexto constitucional. Peor aún, no conocen el contexto procesal y probatorio. Y viene la cuestión, ¿cómo es que entonces opinan? Bueno, ahí vienen los errores garrafales y por eso de las opiniones que lamentablemente siguen reproduciendo conceptos equivocados, ¿correcto? Sobre esta base, entonces, en complemento al año 2000 con el Código de Niños y Adolescentes, se promulga la legislación contra la mujer primero y luego contra la familia, ¿correcto? En este ámbito, entonces, ya comenzamos a observar que desde el año 2001 comenzamos a tener unos cambios radicales en el ámbito de la legislación. El Código Civil en el libro de familia, señores, es una norma absolutamente incongruente, anacrónica, disfuncional. Es un zafarrancho que no merece estar vigente. Soy el más crítico al Código Civil en su integridad, pero en familia soy el más radical. Y no me van a decir de que yo estoy equivocado cuando les doy algunas alternativas. Por ejemplo, si es que yo estoy equivocado, pregunta, ¿por qué los civilistas no comulgan la posición francesa con la italiana? Entre los civilistas se matan. Pregunta, a nivel administrativo civil,
¿Por qué en el libro de registros públicos tenemos dos sistemas antagónicos, el declarativo y el constitutivo? ¿Cuál es el sentido? No tiene sentido, ¿correcto? ¿Cómo puede ser posible que apliquemos derecho internacional privado a normas que han sido detalladas en 1984, cuando en esencia esas normas ya no observan una realidad contemporánea? ¿Correcto? Ese es el elemento negativo. Y todas estas normas entonces van cambiando nuestra realidad y se van cambiando inclusive porque en el ámbito penal ya tenemos un código penal de responsabilidad del adolescente infractor. Y finalmente terminamos con el contexto de la evaluación de nuestro sistema nacional integrado. Cuando vemos el contenido del libro número 2, libro segundo del Código del Niño y Adolescente, nos vamos a dar cuenta que el sistema nacional está articulado por el Ministerio de la Mujer. Pero, un momento, no atribuye acciones efectivas y objetivas a gobiernos locales, gobiernos municipales, ni tampoco a entidades del Estado. Como si todo fuera, ¿qué cosa? Una cuestión etérea que se va solucionando en el tránsito de las acciones. Respecto a la política y programas de atención integral, tenemos una serie de programas de apoyo, de atención, sí, prevención, promoción, protección, asistencia y rehabilitación, eso es correcto. Pero la pregunta es, ¿ustedes, que los niños que salen de Maranguita, van a salir con una aptitud ideal si es que no se le de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente? Señores, se detalla que es un servicio de posibilidades para que los niños y adolescentes trabajen. Sí, eso es válido, correcto, pero un momento, siempre y cuando no afecte sus estudios, si eventualmente, ¿qué cosa? Los niños que desarrollan actividad física por deporte, que ya es un nivel casi profesional, ¿correcto? Y la peor de todas, cuando vemos las contravenciones y sanciones, la norma es tan etérea, tan abierta, que literal no se especifica en qué tipo de sanciones se pueden ejecutar. Esto entonces limita de forma efectiva una real protección de niños, niñas y adolescentes en un contexto material que evidentemente necesitamos perfilar un poco más. Tomando en cuenta entonces estas perspectivas, pasamos a exponer durante media hora la atención de algunas preguntas porque ya había visto algunos colegas que estaban formulando este levantamiento de la mano. Muchísimas gracias a todos.